Bien, vamos a ver ahora lo que se refiere al proceso de acotaciones cuando tenemos que trabajar sobre dibujos en los cuales tenemos que indicar medidas. Particularmente nos vamos a referir a aquellas particularidades de las acotaciones donde en este caso van a ser las normas DIN 406 coincidentes con la norma IRAM 4513. Vamos a ver en primer lugar que en este proceso de acotación nosotros tenemos la particularidad de que dentro de un objeto acotado, como lo es este, ¿sí? Digamos esta pieza acotada, tiene elementos que al ser acotados vamos a poder diferenciar. La cota es este segmento que tenemos, digamos, conformado por estas líneas a cada lado que denominamos líneas auxiliares de cota o líneas de extensión y que a su vez están delimitando a lo que es precisamente este segmento que es la línea de cota. La línea de cota tiene todo este, digamos, espacio o esta determinación o este elemento más concretamente. Este elemento nosotros lo vamos a ver generalmente fraccionado porque ubicamos normalmente en el centro lo que se denomina cifra de cota. Este segmento que yo he dibujado completo es lo que denominamos línea de cota. Lo vamos a ver, dijimos, seccionado o partido en dos, uno a cada lado de la cifra. De manera que esto, en la realidad, nosotros vamos a estar viendo, por un lado, el segmento acá y por otro lado, otro segmento del otro lado. Ahora, en esto lo que nos está faltando es la indicación del extremo de cota. El extremo de cota es la punta de flecha que encontramos acá, en este lado, y lo mismo pasa acá. Es decir, ese elemento entonces que tenemos ahora identificando la dimensión, el ancho en este caso de este objeto dibujado, es lo que denominamos cota, con estas partes que tiene indicadas acá. Veamos esto en esta diapositiva. Cuando observamos las líneas de cotas, vamos a encontrar de que para un objeto donde ya tiene una complejidad mayor que el que vimos recién, y en ese caso necesitamos realizar un proceso de acotación ya donde no solamente tenemos un primer elemento acotando, en este caso la primera parte de esta forma, sino que además hace falta una cota total del ancho total de este objeto dibujado. En ese sentido, entonces, tenemos dos cotas donde tenemos la particularidad de que hay que respetar una cierta distancia respecto del objeto hasta donde se ubica la primera cota. Entonces, cuando nosotros estamos ubicando esta primera cota, nosotros vamos a tener un objeto y la distancia, como indica acá, no debe ser menor a 8 milímetros. Vale decir que esta medida puede ser un poco más de 8 también, pero no llegar a ser 16, por ejemplo. Entonces lo ideal, nosotros vamos a pedir que este valor lo establezcan en 8 milímetros cuando estén haciendo procesos de acotaciones. Bien, la cota que sigue, la que corresponde a este ancho total del dibujo, que yo lo voy a indicar acá, esta cota tiene ahora una ubicación diferente respecto de la anterior y esa ubicación, como dice acá, no menor a 5 milímetros. Es decir, que vamos a establecerla, nosotros vamos a pedir que la establezcan directamente a 5. Entonces, la primera se encuentra a 8
¿Está? Y la segunda la vamos a establecer a 5. ¿Está? Bien, con respecto a la ubicación, siempre va a quedar nuestra cota alineada con el lado del objeto dibujado. Es decir, si se trata de una cota que está referenciando a este borde inferior, entonces nosotros vamos a tener la cota también horizontal. Pero si la cota está sobre un lado oblicuo, ella debe ser de tal manera que su línea de cota, es decir, este elemento, ¿sí?, esté paralelo al borde que está siendo acotado. Lo mismo ocurre en este lado derecho, donde acá es el borde acotado, y otra vez también la línea de cota está quedando paralela a eso. Y obviamente, en el caso que es vertical, también si el borde es vertical, la línea de cota también debe ser paralela a ese borde que se está acotando. Es decir, las líneas de cota se ubican en forma paralela a las dimensiones que se quieren acotar o indicar. Y se interrumpirán, de ser posible, en el centro para ubicar la cifra, como ya lo habíamos mencionado en este dibujo de la izquierda. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Esto es una información más que nada como para que tengan una idea de la forma que deberían elegir para el extremo de cota. Cuando hablamos extremo de cota, dijimos que estamos hablando de, en este caso, estas puntas de flecha, por ejemplo, de acá y de acá, ¿está? En este caso esta cota. Estamos hablando acá de estos extremos de cota. Estos extremos de cota, que son los que vamos a mencionar ahora, tienen que tener esta forma, donde prácticamente tenemos un extremo de cota que es 4 veces más grande que esta distancia, es decir, que esta longitud que tenemos acá. ¿Está? Es decir, si esto es 1, podemos decir que entonces esto se extiende 4 veces hacia la izquierda, aproximadamente. Eso da entonces una relación de un ángulo de 15 grados en la agudeza de ese extremo de cota, que es lo que establece la norma como una cota adecuada para indicar las acotaciones. Como dice aquí, la longitud de la flecha es uniforme dentro de una misma representación y aproximadamente igual a 5 veces, en este caso dice, 5 veces el espesor de las aristas de los cuerpos. Bien, eso es como para que tengan una noción del tipo de entonces extremo de cota que van a elegir. Pasemos a esta otra diapositiva. Aquí tenemos un extremo de cota que es el que se denomina de línea oblicua. Como dice acá, estamos empleando una línea oblicua a 45, que se refiere a este segmento que encontramos acá y acá. Entonces acá los extremos de cota son de línea oblicua o con línea oblicua. La particularidad entonces es que acá no tenemos una flecha, un extremo de cota con punta de flecha. Por lo demás, seguimos teniendo la línea de cota, como antes, que va a quedar a cada lado de la cifra, ¿está? Y en el caso de que se emplea esta línea de cota con línea oblicua, se debe extender un poco más hacia la derecha ese segmento. Es decir, que la línea de cota tiene que estar sobresaliendo a ambos lados. ¿Bien? Estas dijimos que son las líneas de extensión. ¿Está? Esta y esta otra línea son las líneas de extensión. La particularidad es que acá la línea de extensión también sobresale un valor que es igual al que sobresale la línea de cota. Vale decir que vamos a tener que tener en cuenta esto cuando nosotros podamos crear nuestros estilos de acotación. ¿Sí? Este tipo de acotación es el que se emplea
generalmente para indicar cotas de obras civiles. Bien, vamos a la diapositiva siguiente. En este caso estamos hablando, aunque este dibujo, esta diapositiva tiene la misma presentación que una que vimos recién, aquí lo que estamos por mencionar es lo relativo a la cifra de cota. La cifra de cota es lo que recién mencionábamos, es lo que reparte o que me divide a la línea de cota. Es esta cifra que me indica el valor que se está, del borde que se está acotando. Esta cifra tiene que ser con altura uniforme, es decir, en todo el dibujo, de manera que al emplear un estilo de acotación, ese tamaño o esa cifra de cota debería mantenerse. Y el valor que establecen ambas normas dice que debe ser no menor a 3 milímetros. Entonces nosotros vamos a establecer para nuestro estilo de acotación, yo estoy mencionando un estilo de acotación, eso tiene que ver con que nosotros vamos a crear luego un estilo de acotación, así como hemos creado un estilo de texto de la misma manera. Este valor entonces lo vamos a tener que tener en cuenta para cuando vayamos a crear un estilo de acotación para lograr las cotas de acuerdo a la norma. Por lo demás, vale mencionar de que las cotas deben colocarse, como dice acá, de forma clara, de manera que ¿sí? estén bien visibles y en la dirección de la línea de cota. ¿Está? Vale decir que por eso entonces acá hace referencia a que la cifra tiene que estar, en este caso, es horizontal, en este caso va a ir oblicua, acompañando al borde, lo mismo pasa acá, bueno, y en este caso del borde vertical. ¿Sí? Va a ser paralela, digamos, al borde que está siendo acotado. ¿Sí? Vamos entonces a la diapositiva siguiente para ver aquí algunos casos particulares de cotas que se deben estar ubicando sobre bordes oblicuos donde el proceso de acotación puede ser, digamos, inconveniente en algunos casos por la formación o por el tipo de escritura que se debe ubicar de manera clara en cada lugar. Cuando se están haciendo acotaciones oblicuas, como en este caso, se indica de que no deben ser empleadas estas zonas. Es decir, si dividimos al cuadrante, ¿sí? y identificamos estas zonas, deberían ser evitadas las ubicaciones de las cifras en estos lugares, a fin de que no haya problemas de lectura. Por eso entonces es preferible que las cotas siempre se ubiquen dentro del resto, digamos, de los cuadrantes, evitando estas zonas. Puede haber casos donde sea inevitable como estos y entonces se debe tener, obviamente, que respetar la alineación con el borde que está siendo medido. En cuanto a ángulos, es lo que vemos aquí a la derecha. En este caso, todo esto referido a ángulos, se debe evitar que la cifra quede dentro de estas áreas que están aquí indicadas dentro del cuadrante. Es decir, estas áreas rayadas deberían evitarse. Para eso el proceso de acotación nos va a permitir que podamos sacar la cifra de esa zona a fin de que la cifra sea fácilmente legible y evitar errores de lectura en la cota realizada. Entonces, la norma da esa recomendación en cuanto a la ubicación para valores de ángulos centrales indicados en las acotaciones. Vamos ahora sí
a la diapositiva siguiente, y es relativa a la ubicación que va a tener una línea de cota sobre un borde irregular como el que tenemos acá. En este caso dice así no. Aquí tenemos un borde acotado con línea gruesa, donde nosotros vemos a la cifra de cota con su línea de cota alineada con esta parte del dibujo. Eso se debe evitar y directamente considerar que no se acote así por el hecho de que se presta a confusión con el borde del dibujo, ya que en una impresión que no resulte del todo bien, se puede confundir esto como una continuación de ese borde del dibujo a causa de esa cota ubicada en ese lugar. Por eso entonces lo recomendado sería acotándolo de esta manera, es decir, que la cifra de cota, la línea de cota tenga una ubicación diferente, ¿está?, de la alineación de los bordes estos, como sería esta. Podría ser no interna, sino externa, como se ve acá, es decir, que la línea de cota esté fuera de todo el dibujo, y eso sería lo más conveniente en este caso. Otro caso donde estaría mal es en el caso de que si esto es una vista de un cilindro, como podría ser el caso de un eje, la línea de eje está ubicada en este lugar. Aquí se llega a notar el extremo de la línea de eje, que se ve, bueno, ligeramente lo vamos a hacer. La línea de eje está ubicada de lado a lado, así de arriba hacia abajo. Obviamente la línea de cota no puede estar sobre esa línea de eje porque la está cubriendo y entonces no permite una lectura correcta. En esos casos se debe entonces acotar lo conveniente, por lo general, acotarlo del lado de afuera. Veamos la diapositiva siguiente. Acá vamos a ver una combinación para ya una pieza presentada en proyecciones, la vista de frente, su vista lateral y la vista de planta. Aquí el proceso de acotación está mal, dice. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, acá se están produciendo entrecruzamientos en las cotas, como por ejemplo es esta cota que tenemos acá, entrecruzada con la línea de extensión o auxiliar de cota en este lugar. Eso se debe evitar, eso no está bien puesto así. En este caso, lo que está mal es que se esté haciendo una acotación sobre esta línea de trazos. ¿Por qué? Porque esta podría ser acotada en otra ubicación del dibujo. Lo mismo ocurre acá. Cotas en el interior del dibujo cuando estas cotas podrían estar del lado de afuera y tal vez ubicadas en otro lugar. Por eso entonces, en este caso está mal. Pero si a estas cotas, por ejemplo, que tenemos acá de 7,5 y 17,5 las ubicamos del lado de afuera, esto sí entonces es correcto. Lo mismo ocurre para esta cota de profundidad. Al no estar indicada sobre una línea de trazos, que en este caso está de este lado, se la pasa a este lado hasta la vista de frente y entonces acá otra vez esta sí es una buena posición para la cota de profundidad de esa canaleta. Lo mismo ocurre en este caso con el entrecruzamiento. Se ha indicado en este caso esta primera cota total en el mismo lugar, sí, como estaba antes, pero se ha trasladado la cota de este tramo, digamos, para indicarla de este lugar. Entonces, la cota de 35, que no está en este lugar, es la cota que hubiera sido correcta en este caso indicar. De lo que estamos viendo acá entonces particularmente es la conveniencia de que si hay vistas, distribuir las cotas en las vistas lo mejor posible de manera que no exista entrecruzamientos, y lo mismo en este caso que tenemos acá, que las cotas no queden dentro de la pieza. Por eso acá ha quedado afuera la de 37,5 y esa sería la posición correcta para la cota
indicando el ancho de esta pieza. Y en cuanto a este valor de 25, entonces se lo está indicando acá y no en este lugar que es el que vemos aquí. De esa forma entonces tenemos el total de la pieza acotada, pero sin producir los entrecruzamientos ni prestar a confusión en los bordes que están siendo acotados. Vamos a la diapositiva siguiente. Esta presentación se refiere a la posición que va a tener la cota con su cifra en el caso de que haya un espacio muy estrecho para acotar. En este caso, por ejemplo, no hay lugar para la cifra entre las dos líneas auxiliares de cota. Entonces la línea de cota queda mostrándose del lado de afuera y la cifra queda a un lado justamente del extremo de cota, ¿sí? En este otro caso tenemos algo combinado, donde tenemos parcialmente cotas, que en este caso esta quedó del lado de afuera, es decir, como en este caso anterior, pero aquí ya hay lugar para la cifra, ¿sí? Y entonces la cifra quedó adentro. Sin embargo, el espacio no es suficiente para que haya cifras y extremos de cotas entre las líneas auxiliares. Entonces, en este caso, la norma establece de que los extremos de cotas queden del lado de afuera y sea solamente la cifra la que se indique entre las líneas auxiliares. En el que sigue tenemos una consecución de cotas, cotas alineadas, hablamos en este caso, donde para este sector entonces se está realizando una acotación consecutiva donde aquí la cifra y los extremos de cotas están entre las líneas de extensión, pero acá no hay lugar más que para la cifra solamente. En el siguiente hay lugar para los extremos de cota, pero no hay lugar para la cifra. Entonces, en este caso, lo que se hace es indicar la cifra sobre la línea de cota. Aquí en este caso, otra vez combina, como en el caso de la cota de valor 6 que está aquí, donde queda solamente la cifra entre las dos líneas de extensión. Es decir, se debe ir ubicando de manera conveniente en el proceso de acotación tanto extremos de cota como cifras, de manera que quede perfectamente visible y legible todo el espacio acotado. En este otro caso lo que tenemos es la posibilidad de acotar diámetros. Tenemos acá un diámetro donde estamos acotando justamente para este orificio un valor donde se indican los extremos de cota del lado de afuera, porque no hay espacio para indicarlos con extremo de cota y cifra del lado de adentro. Entonces, en esos casos, la norma establece que la cifra y los extremos de cotas queden del lado de afuera. Y como se trata de un diámetro, los extremos de cotas deben ir en los lados opuestos, es decir, uno acá y el otro allá abajo necesariamente. Eso es lo que me garantiza que estamos acotando un diámetro y no un radio. Bien, eso sería entonces en cuanto a estas ubicaciones que van a tener las cifras de cotas. Pasemos a la diapositiva siguiente para ver cómo un proceso de acotación adecuado va a permitir simplificar la cantidad de vistas que podríamos tener en un dibujo. Si hablamos de este prisma de base cuadrado, la representación total sería una vista de frente, una lateral y esta vista de planta. Pero si nosotros indicamos solamente la vista de frente con la vista de planta, por la cota que tenemos acá, tenemos certeza de que se trata de una base cuadrada y entonces sería posible simplificar esto de esta manera, como lo vemos acá en este par de vistas, frente y planta. Y si en el proceso de acotación, como en este caso, se hace
una simplificación mayor porque acá estamos empleando una cifra con su símbolo a continuación donde indica que se trata de una cota de una base cuadrada, que se hace de esta manera, entonces se puede, gracias al proceso de acotación, indicar en un solo dibujo el total de las cotas y estar representando igualmente a este objeto que nosotros vemos acá en perspectiva. ¿Está? Algo similar ocurre si se trata de un cilindro. En el caso de un cilindro, como el que tenemos acá, nosotros tenemos también la posibilidad de realizar una acotación, donde normalmente es esta, vista de frente, de planta, y una lateral, donde en el caso de la vista de planta estamos indicando el diámetro para justamente la vista de planta. Pero en esta representación sería posible directamente eliminar esta parte, ya que tenemos justamente con estas cotas es suficiente tener vista de frente y vista de planta. Eso sería entonces lo que se está mostrando acá, donde tenemos este par de vistas. Y otra vez también en el caso de hacer una simplificación a una sola vista, eso es posible cuando empleamos luego de la cifra, como en el caso anterior, un símbolo que identifica qué es lo que se está acotando. En este caso, ese símbolo, el phi, acompañado luego de la cifra, está indicando que se trata de una base que es circular. Por lo tanto, entonces se puede llegar a mostrar en una sola vista con el proceso de acotación adecuado. Vamos a la diapositiva siguiente. En este caso estamos indicando valores de diámetros. Tenemos un eje, una zapata, y en este caso los diámetros indicados de esta manera. Simplemente, fíjense, aquí tenemos porciones, digamos, dibujadas, son partes de una zapata, entonces acá hace falta indicar las cotas de los diámetros porque se trata de algo que tiene, una zapata que tiene su correspondiente del otro lado de este eje. Entonces normalmente ahí indicamos acotaciones de diámetros y lo hacemos de esta manera. Se trata siempre de una línea de cota con su extremo apuntando de manera radial hacia el arco que estamos acotando. En el caso del eje, como en este caso, además de llevar la línea de ejes, tenemos la acotación de ese diámetro indicando la cifra del lado de adentro con sus líneas, con su línea de acotación justamente que va de lado a lado y los extremos de cota justamente sobre el borde del círculo. En este caso, vale hacer notar de que la cifra está sola, es decir, no se acompaña de ningún símbolo como el de diámetro, como hubiera sido en este otro caso. Es decir, que cuando estamos acotando de lado a lado no indicamos símbolo de diámetro, y si queremos hacerlo de un solo lado, se debe agregar el símbolo de diámetro para asegurar de que lo que se está indicando, el valor que se está indicando, corresponde al diámetro y no a un radio. Vamos a la diapositiva siguiente. En este caso ya tenemos una combinación de una pieza donde hay varios tipos de acotaciones. En este caso tenemos en esta pieza que se está acotando justamente respetando que no haya entrecruzamientos de cotas. Se están indicando aquí los símbolos de diámetros para las cotas de esta base justamente. Tenemos también acá una cota en el interior para indicar la profundidad y esto no se indica acá afuera o hacia este otro lado porque se estaría produciendo justamente un entrecruzamiento entre el tramado y la línea de extensión. Es decir, si esta cifra que yo tengo acá, ¿sí? Digamos, a esta línea de cota, yo la estuviese, por ejemplo, estableciendo en esta ubicación, estaríamos logrando de que esto tenga un entrecruzamiento en lugares como esta línea auxiliar de cota, en este borde de dibujo y en todo este tramado. ¿Está? Bueno, lo mismo estaría ocurriendo obviamente de este lado con la otra línea de cota, ¿sí?
Es decir, por eso se indica directamente en el lado interior de esta cifra. Eso es como para que lo tengan en cuenta. Por lo demás, tenemos símbolos de diámetros en estos lados, de manera que la pieza está perfectamente acotada. En este caso, para poder definir la conicidad de esta parte es que aparece esta otra cota de 66 con valor de símbolos de diámetro. Bueno, la altura total, la altura de este resalte, está todo indicado sin inconvenientes. Una particularidad que quiero hacer referencia acá en este momento es el hecho de que en este caso tenemos una cota que está en el lado interno, digamos, está dentro del tramado, ¿sí? Porque no hay otra ubicación conveniente, y esto sí es posible, pero hay algo que debemos destacar acá, y es el hecho de que en este caso la cifra reserva, vamos a indicarlo ahí, reserva un área sin tramado. Es decir, si observamos esto, fíjense, la cifra no está cruzada. Bueno, acá el símbolo de diámetro engaña un poco, pero sobre la cifra 36 no aparece línea de tramado que esté tachando, digamos así, a la cifra. Eso es porque se ha hecho entonces el tramado luego de haber indicado la cota. Y eso así es lo que corresponde, que no esté tachando a la cifra el tramado que empleamos en un área que esté acotada. Bien, eso es en cuanto a este tipo de acotación. Si tenemos ahora otro proceso de acotación, aquí podemos ver un proceso donde dice que está mal, tiene que ver fundamentalmente con que acá hay una gran cantidad de entrecruzamiento de líneas de extensión con el dibujo. Y esto se puede simplificar, por ejemplo acá, donde se dejó solamente esta cota, se dejó solamente esta cota acá, vamos a indicarla así, y el resto se lo está representando acá y acá. Entonces, permite que se pueda realizar el proceso de acotación completo con la ubicación adecuada de las cotas. En este caso, bueno, esta X que se forma con esta línea trazo fino está indicando una cara plana. ¿Bien? Por eso esto no es proceso de acotación en sí, sino de representación. Por lo demás, tenemos, bueno, esta cota que se ha indicado acá adentro, no corresponde ubicarla ahí, esta no se ubica allí, sino que habiendo lugar, entonces se la debe ubicar en este lugar. Por lo demás, todo el proceso de acotación, en este caso apilado o por cota de línea base, acota la menor y luego va extendiendo las medidas hacia la izquierda. Es decir, como punto de partida toma esta línea base de la cota de 5 y a partir de ahí se genera el resto de las cotas. En este caso entonces estamos hablando de un proceso de acotación que está correcto. Vamos a otra más de las diapositivas donde acá vemos una consecución de cotas. En este caso se ha indicado esta cota en el exterior, acá se ha usado la cota interior y otra vez en este caso interior. Una particularidad es que la cifra en este caso no se pone centrada entre las dos líneas, entre los dos extremos de cota, quiero decir, porque en ese caso estaría sobre la línea de eje. Entonces, para evitar, se indica justamente que la cifra quede ubicada a un lado de la línea de ejes y no sobre la línea de ejes. En este caso que tenemos acá, tenemos un proceso de acotación donde ambos son similares, ¿sí? Salvo porque en este caso tenemos una cota adicional y es por el hecho de que esta cota que acá se indica entre paréntesis es una cota solamente representativa
para establecer de que lo que tenemos acá son las que deben ser controladas y la que queda aquí sin acotar o acotada con signo, entre paréntesis, es una cota de construcción. Es decir, que una vez que se ha controlado la longitud total y estas otras dos cotas, en la medida sean correctas, lo que queda acá es lo que resulte de haberlo construido, que podría tener alguna tolerancia ya constructiva propiamente dicha. Entonces, solamente a los fines de fabricación, de que el operario tenga una referencia, se le indica, pero otras veces directamente no se la indica. En este otro proceso de acotación tenemos acá la acotación de radios. Aquí se dice que esto no está bien porque acá se está indicando la cifra con la letra R acompañada y eso es incorrecto. No debe llevar la letra R cuando se está acotando desde el centro hasta el borde del arco que corresponde. Por eso acá sí está bien el acotado de centro al radio sin indicar la R. O sea, está mal porque aquí ha empleado la letra R. No debe llevar en este caso la letra R. Sí debe llevarla en el caso de que la cota se indique desde el lado de afuera. Es decir, si estuviese si esto se hubiese acotado de este lado, entonces ahí sí debería llevar la letra R. ¿Está? En ese caso la cifra estaría ubicándose de este lado. ¿Sí? Por eso es lo que vamos a ver un poco acá en estos casos. Que acá está bien, fíjense, la cota lleva la cifra con el número, perdón, con la letra R, ¿por qué está bien? Porque está del lado de afuera. Lo mismo pasa con esta cota, que está indicando en estos casos esos radios. Lo mismo pasa en este lugar. Y por lo tanto acá no está bien porque se está empleando una definición o una nomenclatura, digamos así, que no está aceptada por el proceso de acotación. Lo mismo pasa acá porque no se sabe si esto qué está indicándose. No hay certeza de qué es lo que se indica en ese lugar. Se puede suponer que es un radio, pero lo correcto es indicarlo así. Lo mismo pasa acá, no hay indicación de si esto es un radio, pero se puede asumir que sí lo es. Por eso esto no está bien y lo correcto entonces es lo que tenemos acá a la derecha. ¿Está? Entonces esta parte, esto es lo que sería la pieza bien acotada. Con respecto a estos dos, esto es lo que está bien, otra vez, y lo que está a la izquierda no, y acá tiene que ver otra vez con esta cuestión de indicar la cifra sin la letra R, es que hace que la cota esté mal establecida. Lo correcto entonces acá, como lo muestra, es que lleve la cifra acompañado de la letra L. Con respecto a este otro proceso de acotación que se denomina acotación acodada, en este caso está indicado como mal, tiene que ver con este acodado que se produce acá, porque cuando estamos haciendo este tipo de acotación, nosotros volvamos ahí. Nosotros cuando estamos haciendo este tipo de acotación, tenemos este acodado que no respeta el ángulo recto. Es decir, tiene que ser perfectamente recto. En el proceso de acotación debe haber un ángulo de 90 grados. Esto es un proceso de acotación que se emplea cuando tenemos para la acotación de este arco un centro que está muy distante. El centro de esto estaría aproximadamente por acá. Entonces, para evitar que ese centro esté tan distante, es que se emplea el acodado y se hace de esta manera. En este caso es el mismo ejemplo, ¿cierto? La diferencia entonces está en que
Lo que está mal aquí es el acodado que no está respetando el acodado 90 grados. Esto también está aquí puesto porque es algo que vamos a poder configurar nosotros en el estilo de acotación. Y veamos este caso particular ya donde no solamente están los tipos de cotas que habíamos visto recién, sino que también acá se emplea esto que se denomina una acotación que se denomina por línea de extensión oblicua. Entonces, esto también es algo que vamos a poder realizar o configurar, mejor dicho, dentro de nuestro proceso de acotación. Vamos a poder realizar estas cotas perfectamente. Bueno, esto es como para que tengan una idea de lo que es el proceso de acotación que vamos a poder lograr hacer perfectamente empleando nuestro estilo de acotación. Veamos entonces a continuación cómo armamos nuestro estilo de acotación, las partes que tiene particularmente en cada punto de configuración.